Dios me les bendiga. Un saludo a la iglesia que está en su casa. Quiero comenzar comentándoles que hace 2 semanas participé en recibir una charla de acuerdo al tema síntomas emocionales como producto de la cuarentena. Esta charla, su expositor fue el hermano Isaú Chávez, licenciado en psicología. Pues yo he retomado lo más importante de esta charla y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Debido a que ya llevamos un poco más de 2 meses en la cuarentena o aislamiento social, que de seguro ya estamos experimentando algunos síntomas emocionales, los cuales tenemos que identificar dentro de lo posible para darle el respectivo manejo adecuado antes de que se salgan de nuestras manos. Por lo cual vamos a tratar el tema, vamos a comenzar este tema, síntomas emocionales como producto de la cuarentena. En este tema vamos a tratar el aspecto psicológico, pero también qué dice la Biblia con respecto a cada síntoma. Pues en este video vamos a tratar el primer síntoma y es el miedo. Para ello vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo que nos guíe conforme a la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que seas tú, Señor, bendiciéndonos a través de cada pasaje que leamos. Que seas tú, Señor, sosteniéndonos en medio de la prueba. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, uno de los síntomas que se presenta en esto de la cuarentena es el miedo. ¿Y qué es el miedo? Déjenme leer acá en palabras del hermano Isaú Chávez, que es licenciado en psicología. El miedo es la respuesta emocional que da nuestro organismo frente a un peligro o amenaza. Repito, en palabras del hermano Isaú Chávez, licenciado en psicología, el miedo es la respuesta emocional que da nuestro organismo frente a un peligro o amenaza. Recordemos de que cuando estamos frente a una amenaza, ante un peligro, el cerebro tiene un mecanismo de defensa y esto nosotros lo interpretamos como miedo. Entonces vemos acá de que el miedo es esa respuesta emocional de nuestro organismo ante una amenaza o un peligro. Bien, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda no exponerse a noticias negativas en exceso o estar insistiendo tanto en el tema, ya que esto es lo que crea el miedo, esto es lo que activa nuestro cerebro para que provoque esa respuesta a la cual nosotros interpretamos como miedo. Entonces, no hay que exponernos a tantas noticias negativas y tampoco estar hablando del tema una y otra vez. Esto es lo que se recomienda. Ahora, ¿qué tipo de miedo podemos tener? Podemos tener miedo a perder la salud, a perder el trabajo, quedarnos sin alimentos, incluso podemos temer a perder la vida. Y es que muchas personas tal vez tendrán miedo de cada una de estas cosas. Ya he escuchado cuando hay personas diciendo, se me va a acabar el alimento, yo no sé qué va a pasar si me acaba el alimento. También existe el miedo de que yo tengo miedo, tengo temor a que me dé este virus, me muera y qué va a ser de mis hijos. Puede existir ese tipo de miedo. Pero claro, esto no quiere decir que usted no se mantenga informado, porque sí nos tenemos que mantener informados a cada situación que está pasando, pero también, como ya lo hemos dicho, lo recomendable es no estar expuestos a tanto
ni estar hablando del tema una y otra vez. Mantenernos informados porque hay preguntas y nosotros tenemos que tener respuestas. Por ejemplo, cuando los niños, nuestros hijos preguntan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se da esto? Y mira, de que yo he visto en redes sociales de que muertos por aquí, muertos por allá, sistemas de salud colapsados, la gente no haya que hacer. Entonces, todo esto va creando ciertas dudas en nuestros hijos y si no estamos informados, no podemos darle respuesta. Entonces, bien, por eso, lo que se recomienda, lo vuelvo a repetir porque se nos tiene que quedar, es de no estar expuesto a tantas malas noticias, ni hablar mucho del tema, pero esto no significa que no estemos informados. Tenemos que informarnos. Y los tipos de miedo que provoca al estar expuestos a tantas malas noticias. Pero bien, ¿pero qué hacer cuando los niños preguntan? ¿Cómo responder? Cuando un niño se acerca y empieza a preguntar, yo he visto que caen muertos por acá, muertos allá, que allá en Ecuador, que allá en Brasil, que en Estados Unidos, en España, etc. ¿Cómo responder? ¿Cómo debemos de responder? Primero, veamos cómo no responder. Veamos aquí. ¿Qué no hacer? Lo que no tenemos que hacer es desviar el tema. No tenemos que distraerlos. No tenemos que minimizar el problema. No hay que minimizarlo. No hay que desviarlo. No hay que distraerlo. Pero lo que se debe hacer, lo que sí se debe hacer, es explicar. Explicar cuál es la magnitud del tema. Explicarle las medidas que se han adoptado para evitar lo que en otros lugares está sucediendo. A los hijos hay que explicarles bien, por eso hay que mantenerlos informados, porque hay que explicarles de que sí, esta enfermedad es grave, es un virus que ha atacado de manera mundial. Los países que vemos por redes sociales en las noticias donde hay muertos, pero acá se están tomando ciertas medidas que si las cumplimos, esto no pasará acá. Y sobre todo, darles palabras de ánimo. Brevemente, este ha sido el lado psicológico de lo que se recomienda y también que tenemos que mantenernos informados, no exponernos a tantas malas noticias, no hablar mucho del tema y tener este tipo de respuestas a nuestros hijos cuando nos preguntan. No minimizar el problema, tampoco desviarlos ni distraerlos, sino que explicarles seriamente lo grave del asunto, pero que se han tomado medidas para que esto no ocurra y si las cumplimos, entonces todo estará bien. Y darle palabras de ánimo. Y es aquí donde pasamos al segundo punto, que es la palabra del Señor. Veamos, ¿qué nos dice la Biblia ante el miedo? Vaya conmigo al Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Y veamos, el salmista David, él vivió mucho tipo de problemas, amenazas de peligros, pero él pudo decir, mire, el Salmo 23, verso 4. David pudo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recordemos que David sufría amenazas, peligros, pero él, en medio de todas las circunstancias, él pudo decir, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, veamos qué es lo que
acá está expresando David. Aquí lo que estamos viendo es un panorama pintoresco, lo que David está hablando acá. Recordemos que acá está ilustrando al pastor y sus ovejas. El pastor ha llevado a los pastos de sus ovejas, pero ha llegado la noche y van de camino a la casa. Cuando van de camino para la casa, pasan por un desfiladero. Un desfiladero es un camino estrecho en medio de dos montañas. En medio de dos montañas. Entonces, y este camino estrecho, por ver las dos montañas, ese camino es un camino oscuro, muy oscuro, por donde tienen que pasar. Entonces, a ese camino oscuro es a lo que se le llama en hebreo Valle de la Sombra, ese camino oscuro. A ese es el que llama Valle de la Sombra. Entonces, cuando las ovejas van pasando por ahí, las ovejas como animales inofensivos y temerosos, ellos tienen temor a caminar en medio de ese desfiladero, en medio de ese Valle de la Sombra, pero se sienten seguras cuando el pastor es quien las va guiando. Entonces, a esto se refiere David en este salmo. Aunque ande en valle de sombra, dice, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerde que él ha empezado a hablar en este salmo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y acá él se identifica como una oveja pasando por ese valle de oscuridad, pero dice que no temerá mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces, lo que vemos acá es de que lo que la palabra nos dice acerca del miedo, de que en realidad no tenemos que temer si el Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, no tenemos que temer. Veamos también, ¿qué nos dice en Isaías? Vayamos acá a Isaías, capítulo 41. Isaías capítulo 41, verso 10. Y miremos qué se le dice a Isaías. Isaías capítulo 41, verso 10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Veamos que, estas son promesas, hermano. Son promesas. No temas, porque yo estoy contigo. O sea, no tenemos que temer independientemente de las circunstancias que estamos pasando, porque el Señor está con nosotros. Y ahora vemos de que no solo está la pandemia, sino que también estas tormentas que han afectado de manera nacional. Pero acá la palabra de Dios es clara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no te rindas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es el Señor quien nos da esa fortaleza para mantenernos, hermano. Siempre te ayudaré. El Señor siempre nos va a ayudar independientemente de lo que estemos pasando, diferentes tipos de adversidades. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es que el Señor siempre nos va a sostener. Haya pandemia, haya tormenta, haya lo que haya. No hay que temer, el Señor está con nosotros. No desmayemos, el Señor quien nos esfuerza. El Señor es quien nos sustenta, quien nos sostiene. Todas estas son estas palabras de ánimo que nosotros tenemos que dar a nuestra familia, a nuestros hijos. Cuando preguntan, aquí está la respuesta. Si no, recordemos las palabras del Señor Jesús. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 20. Luego de haberle dicho a los discípulos,
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar de todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, claro, el Señor aquí le está diciendo en el momento que les ha dicho a sus discípulos, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que en este encierro en el que nos encontramos podemos también compartir la palabra de Dios? Pues el Señor está con nosotros. Sí podemos. No hay pandemia, no hay tormenta que nos pueda detener si el Señor está con nosotros. Y el Señor está prometiendo. El Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede compartir usted la palabra? Bueno, mire, ahí tiene un botón que dice compartir. Usted puede compartir este mensaje con esos contactos que aún no conocen de Cristo. Usted puede compartir la palabra por medio de estos mensajes. También lo puede compartir de manera verbal, puede hacer una llamada, puede hacer una videollamada. Entonces, lo que estamos viendo acá es de que sí se puede crear miedo, claro que sí, es normal. Vemos que el miedo no es algo malo, sino que es una respuesta que da nuestro organismo ante una amenaza o un peligro. En este momento estamos pasando amenazas y peligros. Tenemos la pandemia, tenemos estas tormentas que gracias a Dios ya va a pasar, porque ya va a pasar y todo va a pasar. Pero esta es una respuesta normal. Sin embargo, lo que se está recomendando es no estar expuestos a tantas malas noticias ni estar hablando de manera continua del tema. Pero claro, eso no quiere decir que estemos informados, porque tenemos que informarnos para dar respuesta. Y la respuesta adecuada a dar es exponer el problema, explicarlo, pero también hacer ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar cada uno de nosotros para que no nos afecte. Y luego, exponer la palabra de ánimo, que es la palabra de Dios, que es la que nos anima, nos impulsa a seguir adelante. Así que mis hermanos, mucho ánimo, ánimo y sigamos adelante porque el Señor está con nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te doy las gracias por estos minutos que tú nos has regalado para poder meditar en tu palabra, Señor. Ahora, Padre, te pido que cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, reflexionemos y te busquemos cada día más y estemos seguros y sintamos que tú estás con nosotros y que no tenemos que temer. Y esto es para alabanza de tu gloria y que podamos compartir este mensaje con estos contactos que aún no te conocen, para que tu pueblo pueda ir creciendo y que todos en nuestro encierro podamos también compartir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a atesorar tu palabra para alabanza de tu gloria. Amén. Bueno, entonces ya vimos acá el primer síntoma que se da en medio de la cuarentena en la que nos encontramos. Ya el próximo sábado vamos a tratar el segundo síntoma, también de manera del punto de vista de la psicología, pero también qué dice la palabra de Dios acerca de este síntoma, tal como lo hemos visto este sábado. Así que, hermanos, recordarles que el día de mañana vamos a celebrar la mesa del Señor, por lo cual, recuerde, puede conectarse en el enlace que le dejaré aquí en la descripción de este video para que pueda participar del devocional a las 9 de la mañana. De igual manera, lo invito a las transmisiones que estarán haciendo en el transcurso de la semana. Día lunes de oración,
a cargo del pastor Obed Murcia y su esposa, a las 6:30 de la tarde. Día miércoles de enseñanza a cargo del pastor Miguel Ángel Reyes, a las 6:30 de la tarde. Y viernes eclesía a cargo del pastor de jóvenes Germán Hernández, 6:30 de la tarde. Y el día sábado nos volvemos a ver para seguir tratando este tema tan interesante. Síntomas emocionales como producto de la cuarentena, y vamos a ver cuál es ese otro síntoma que podríamos estar experimentando. Así que los esperamos aquí para que podamos meditar también en la palabra de Dios. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos, cuídense mucho y ánimo. El Señor está con nosotros. Hasta la próxima.